Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro estudio de la palabra, a nuestro estudio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Para el día de hoy continuamos con nuestra secuencia y para el día de hoy nos corresponde Génesis capítulo 45 y nuestro tema, un proceso con propósito. Sabemos que en nuestra vida tenemos que pasar por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias. Tenemos que entender que todos vamos a tener problemas, pasar por dificultades. Y por eso Dios en Juan capítulo 16:33 nos dice que mientras estemos en este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones. Pero que nos dice también que confiemos, que estemos tranquilos, que Él ha vencido el mundo. Que nos dice también en alguna versión, sean valientes, confíen en mí. Que nos dice que seamos valientes, que confiemos en Él, que sí, que efectivamente vamos a tener que pasar por problemas, por dificultades. Pero ¿por qué nos dice eso? Porque todos o todo tiene un propósito. El hecho de que tú y yo pasemos por problemas, por dificultades, no simplemente es porque sí, obra de la casualidad, es porque Dios tiene un propósito con todo ello. Y para lograr ese propósito es necesario pasar por un proceso. Por más difícil, por más complicado que sea, es necesario pasar por ello, para que así nosotros podamos alcanzar ese propósito. Pero cuando nosotros no entendemos ese propósito, cuando nosotros no entendemos el porqué de las cosas, es cuando muchas veces tal vez renegamos de Dios, es tal vez cuando nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos, es cuando tal vez nos llenamos de dolor, de tristeza, es cuando nosotros tal vez no entendemos. Y eso hace que tal vez en nuestra cabeza haya miles de preguntas sin respuestas. Tal vez simplemente nos ahogamos en ese vaso de agua, nos centramos en ese problema y en esa dificultad y no miramos más allá de lo que puede acarrear todo eso, de lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Cuando nosotros no entendemos ese propósito, no entendemos ese proceso. Entonces Dios quiere que aprendamos nosotros a entender las cosas, que entendamos que cada cosa que sucede en nuestra vida tiene una razón de ser. Y entonces, por lo tanto, cuando yo entiendo el proceso, ese propósito, perdón, entonces voy a entender ese proceso. Cuando yo entiendo el porqué de las cosas, es cuando yo entiendo que nada en mi vida es casualidad, que todo lo que ha pasado tiene una razón de ser. Miremos qué nos dice el versículo 5. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Esta es la historia de José, el, el cual fue vendido por sus hermanos, el que también tal vez no fue en un comienzo aceptado, porque ya conocemos la historia. Tal vez la actitud de su papá hizo que sus hermanos sintieran envidia, que se desatara tal vez esos celos entre ellos, entre hermanos. Pero debemos entender que Dios permitió que todo esto pasara porque tenía un propósito. Tenía que suceder todas estas cosas porque detrás de todo había un propósito. Cuando nosotros entendemos el propósito es donde entendemos que era necesario pasar por esa situación, que era necesario pasar por todo ello. Cuando nosotros entendemos es donde nosotros vamos a poder entonces de alguna manera poder sentir tranquilidad, poder sentir calma. Cuando nosotros no entendemos es cuando decíamos nos sentimos mal, tal vez se generan mil preguntas en nuestra cabeza, pero no hay respuesta para esas mil preguntas, porque simplemente decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no hay una respuesta porque nos estamos enfocando tanto en ese problema, nos enfocamos tanto en ello que no miramos la solución, que no miramos la respuesta y sobre todo no miramos el propósito de Dios. José tenía que pasar por ese proceso para alcanzar ese propósito. José tenía que haber pasado por todo ello para que el propósito que Dios tenía se pudiera cumplir, se pudiera realizar. De lo contrario, no se hubiera podido
efectuar ese propósito. Era necesario que todo eso pasara. A lo largo de la historia de José nos hemos dado cuenta de muchas cosas, de cómo Dios nos ha enseñado diferentes cosas. Tal vez que como padres no es bueno que haya privilegios o que queramos a unos hijos más que otros, que a todos debemos quererlos por igual. Nos ha enseñado que tal vez no es bueno que haya celos, rivalidades entre nosotros, que la envidia solamente desata consecuencias muy lamentables, que debemos controlar nuestras emociones. Entonces miramos que todo es un proceso y un propósito de Dios, que Dios con cada una de las cosas que sucede en nuestra vida tiene algo por enseñarnos, tiene algo por decirnos, algo eh, va a ocasionar en nuestra vida, que pues algo favorable, que nosotros aprendemos. Nosotros somos formados a través de esos procesos, a través de las cosas que suceden. Pero cuando nosotros entendemos ese propósito, porque de lo contrario, simplemente, como decíamos, nos vamos a encajar en ese problema, nos vamos a encajar en eso y simplemente, lastimosamente, vamos a dañar ese propósito. No vamos a cumplir con el propósito de Dios. Entonces tengamos en cuenta que nada es casualidad y que por lo tanto Dios va a estar con nosotros, porque ese es un propósito de Él, que ese es un plan que Él tiene para nuestras vidas. Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a abandonar, que por más dificultades que vengan, que por más difícil que sea ese proceso, Él va a estar a nuestro lado. José tuvo que pasar momentos difíciles, momentos tristes, dolorosos, pero sin embargo, Dios siempre estuvo a su lado, Dios siempre estuvo con él, Dios siempre estuvo cuidándolo. Así nos parezca tal vez que no fue así. Tal vez diga, ah, no, pero es que fue un proceso difícil, es que tuvo que pasar por momentos difíciles, tristes. ¿Y cómo podemos decir que Dios estuvo con él? Pero así es, Dios estuvo con él, Dios guardó de su vida, Dios lo cuidó y de la misma forma está haciendo con nosotros. En medio de ese proceso, en medio de toda esa dificultad, Dios está ahí con nosotros, dándonos esas fuerzas que nosotros necesitamos para poder seguir, porque cuando nosotros tenemos problemas y dificultades, dependiendo a la magnitud del problema, de la dificultad, ¿qué es lo que sucede? Tendemos a perder las fuerzas, la esperanza, las ganas de seguir luchando, tal vez perdemos la motivación, queremos dejarlo todo atrás, tal vez tirar a la basura todo lo que con dificultad hemos logrado. Pero ¿qué hace Dios en nosotros? Nos da esas nuevas fuerzas, nos ayuda a seguir adelante, así estemos cansados, así estemos tal vez sin fuerzas. ¿Qué es lo que hace Dios? Él nuevamente nos da nuevas fuerzas para que nosotros avancemos, para que nosotros continuemos. Eso es lo que hace Dios, estar con nosotros en medio de ese proceso. Pero para ello debo entender las cosas. De lo contrario, simplemente Dios puede estar a mi lado y no lo voy a ver. Dios puede estar con sus brazos extendidos y no los voy a tomar. No voy a acercarme a Él porque simplemente me quedé encajonada en esa dificultad, encajonada en ese problema. Entonces es necesario que yo entienda que ese es un proceso el cual nosotros debemos de pasar. Ese es un proceso el cual nosotros debemos de, de cruzar y así nosotros vamos a entender que Dios está a nuestro lado y debemos de tener siempre en cuenta que Él nunca nos va a abandonar, que Él nunca va a estar tal vez dejándonos solos. Él siempre va a estar con nosotros. Y eso, el entender que nada es casualidad, me lleva a entender que todo es para mi bien, que todo lo que me está pasando siempre va a tener algo positivo, que al final el resultado va a ser algo bueno, va a ser algo maravilloso. Veamos qué nos dicen los versículos 6 y 7. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que se pueda cosechar, pero Dios me envió antes que ustedes, me envió, perdón, antes de ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. ¿Qué es lo que les decía José? Tranquilos, llevamos 2 años de escasez y aún faltan 5, por lo tanto, no se sientan mal.
Dios me envió antes que ustedes, porque Él quería que vivan bien, porque Él quería prepararlo todo, porque Él tenía un propósito. ¿Qué les dijo? Ustedes no me enviaron, fue Dios el que me envió aquí, fue Dios el que hizo todo para que yo esté acá, para que yo pasara por todo esto, para poder lograr ese propósito, para poder tal vez administrar bien, para poder pasar ese tiempo de escasez, para que pudieran estar bien ustedes y estar bien todos. Entonces miramos que ese era un proceso y de la misma forma nosotros tenemos que entender que todas las cosas son para bien. José entendió que todo ese sufrimiento, por así decirlo, era con un propósito, era para algo bueno. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana, que ese proceso que nosotros hoy estamos viviendo es para bien, es para nuestro beneficio, que no todo es malo. Muchas veces somos agradecidos con Dios por las cosas buenas, por las bendiciones que Él nos da. Pero cuando llegan los problemas, llegan las dificultades, nos alejamos y no somos capaces de dar gracias. No somos capaces de agradecerle porque tal vez, bueno, para nosotros es fácil decir gracias Dios por esta bendición, gracias porque estoy bien, pero para muchos tal vez es difícil decirle gracias Dios por esta enfermedad, gracias Dios porque estoy pasando esta crisis económica, esta crisis financiera, gracias Dios porque eh, tal vez en mi hogar tengo problemas. Yo creo que nadie sería capaz de decirle gracias Dios por los problemas que tengo con mis hijos, gracias Dios por el problema que tengo en mi trabajo. No, lo que hacemos es entristecernos, enojarnos. Como decíamos, tal vez empezamos a tener a hacernos ese interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué? Entonces debemos entender que todo es para bien, porque muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Si yo tal vez sirvo a Dios, ¿por qué me sucedió esto? Si yo tal vez me congrego, ¿por qué si soy una buena persona? ¿Por qué si no hago mal a nadie? Aquí no se trata de que seas una buena o mala persona, simplemente se trata de que Dios utiliza las cosas para bien, que Dios utiliza esas cosas porque los planes de Dios son perfectos, porque los planes de Dios son maravillosos, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros y cada uno de esos planes son maravillosos. Miremos qué nos dice Jeremías capítulo 29 versículo 11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Todos los planes que tengo para ustedes son planes de bien, no son planes de mal. Son para darles un futuro y una esperanza. Son para un futuro mejor. Es para que puedan estar bien. Los planes que yo tengo para ustedes siempre van a ser de bien. Que sí, que van a tener que pasar por algunos procesos, que van a tener que pasar por una formación, que van a tener que pasar por determinadas circunstancias, sí, porque es necesario, porque somos esos diamantes que necesitamos ser pulidos. Él quiere que seamos personas de éxito y para eso es necesario que nosotros seamos formados. Pero todos los planes que Dios tiene para nosotros son para bien, son para nuestro beneficio. Debemos de entender eso, que todo lo que pasa es para bien. Tal vez tú podrías decir, ¿cómo puedo darle gracias a Dios si me quedé sin empleo? ¿Cómo puedo darle gracias a Dios si tal vez eh, estoy enferma? Pues sí, dale gracias a Dios porque todo es para bien, porque tal vez sí, te quedaste sin empleo, pero Dios a través de esa necesidad despertó en ti dones, talentos, esos dones que Él depositó en ti. Tal vez los tenías dormidos, tal vez no te habías dado cuenta de lo que eras capaz de hacer y ahora Dios permitió que pudieras levantar tu propia empresa, que ya no dependas de un patrón, sino que tú puedas ayudar a otras personas, que tú puedas ser ese generador de empleo. Dios permitió que tú puedas tener tu propio negocio, que puedas ayudar a otras personas a que también
puedan encontrar esos dones, esos talentos, que puedan despertar esos dones y esos talentos. Entonces miramos que todo es para bien. Ahora mira que pudiste salir de esa crisis económica y ahora incluso puedes ayudar a otros a también hacerlo. Tal vez sí, estuviste enferma o estuviste enfermo, pasaste por un proceso difícil, un proceso muy complicado, pero ¿cuál es la enseñanza que eso te dejó? Que mira que Dios se glorificó en ti. ¿Cuál fue el propósito? Glorificarse Dios en ti, que pudiera darse a conocer el poder de Dios, lo maravilloso que Él es, que mientras el hombre tal vez decía que ya no hay esperanzas de vida, que ya nada se puede hacer, que tal vez simplemente tus días de vida estaban contados, Dios cambió ese diagnóstico. Dios hizo que pudieras tener muchos más años de vida. Entonces miramos el propósito de Dios, dar a conocer su poder, su maravilloso amor con nosotros. Pero muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Tal vez pasaron por una enfermedad y el proceso de sanación ha sido lento, pero ellos quieren que sea ya. Muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan en el momento que nosotros decidimos, en el momento que queremos, en el instante que nosotros queremos. Y debemos entender que las cosas no son a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Y qué es lo que muchas veces vemos en algunas personas? Que reniegan de Dios, que reniegan de su vida, que tal vez dicen, mejor me hubiera muerto, para estar así, mejor Dios se hubiera acordado de mí, para estar así, mejor me hubiera querido morir. Desean la muerte y no se dan cuenta de que detrás de todo eso que están viviendo hay un propósito. Tal vez ayudar a otras personas que también están pasando por lo mismo o que están a punto de pasar por ello, para que tú digas, bueno, tal vez yo también viví eso, yo también tuve que pasar por ese proceso, pero míreme, estoy de pie y gracias al poder de Dios, gracias a Dios, gracias a que Él me ayudó, gracias a que Él puso nuevas fuerzas en mí, pero mire que aquí estoy de pie. Si yo pude hacerlo, usted también va a poder hacerlo. Podemos testificar, podemos ser testimonio para otras personas, pero si tú te la pasas lamentándote, si tú piensas que mejor hubiera sido morirte, lastimosamente el propósito de Dios va a quedar ahí, no va a poder llevarse a cabo. Debemos aprender a mirar todo lo malo como algo bueno, entender que todo eso que nos está pasando siempre va a ser para nuestro bien, para poder ayudar a otros. Tal vez permitiste o Dios permitió que tuvieras problemas en tu hogar, porque tal vez te estabas alejando de tu familia, porque tal vez ya no había esa unidad familiar. Dios permitió esa enfermedad para traer unión familiar, porque tal vez estabas distante con tus hijos, con tu pareja, porque tal vez ya no había armonía, porque tal vez el amor se estaba acabando. Y Dios permitió esa circunstancia con el fin de unirte, con el fin de poder unirte a tus hijos, a tu pareja, al resto de tu familia, porque a veces decimos familia, pero en realidad a veces nos comportamos como desconocidos, o lo que es peor o lo más triste. A veces nuestra familia parece que fuera, dentro de nuestra familia parece que fuéramos enemigos. No nos podemos ver, no hay ayuda mutua. Entonces miramos que todo tiene una razón de ser, que todo al final siempre va a ser para nuestro bien, que eso que estás pasando en este momento, que eso tan malo que a veces lo vemos, siempre va a ser para nuestro beneficio, para restaurar. Dios no vino a dañar a nadie, Dios no vino a dañar hogares, Dios no vino a dañar vidas. Dios quiere que seamos personas de éxito. Dios vino, por lo contrario, a restaurar, a arreglar las cosas, a que nosotros podamos tener vidas dignas. Por lo tanto, entonces no mires lo que te está pasando como lo peor del mundo, como el fin del mundo. Aprende de ello. Pregúntale a Dios, ¿para qué estoy viviendo todo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda con todo ello? ¿Cuál es el propósito
propósito con todo esto. Eso es lo que debemos hacer. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida tiene un propósito, que todo lo que nosotros estamos pasando es un proceso para llegar a ese propósito, entonces entendemos que nada es casualidad, entendemos que todo lo que nos está pasando es para nuestro bien y vamos a poder entender y no cuestionar a Dios ni cuestionar a los demás. Miremos qué nos dice el versículo 8. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. José entendió que era un proceso. José entendió que tenía que haber pasado por todo ello para lograr el propósito de Dios. Si él no hubiera entendido, simplemente hubiera renegado de Dios, hubiera renegado de todo lo que hizo, tal vez hubiera cuestionado todo lo que su familia hizo, sus hermanos en especial. Pero como él entendió, eso lo llevó a no cuestionar a Dios, a no cuestionar a los demás. Tengamos en cuenta pues que me imagino que para José fue difícil. Obviamente no fue fácil todo ese proceso, tal vez saber que sus hermanos no lo querían, que uno de ellos quiso matarlo, pero que tal vez otro intercedió y dijo mejor no, vendámoslo. Tuvo que llegar a ser esclavo, pasar por diferentes cosas. Para él fue difícil, fue triste, fue duro. Si nosotros tuviéramos que pasar por eso, también no sería fácil. Tal vez no hemos pasado por la misma situación que José, pero sí hemos vivido otras circunstancias, hemos tenido que pasar otras cosas que también nos han llenado de tristeza, de dolor, y que en algún momento tal vez, como no hemos entendido el propósito, hemos renegado, hemos cuestionado a Dios, le hemos preguntado tal vez, ¿por qué a mí? Lo que decíamos anteriormente, ¿por qué a mí si yo sirvo? ¿Por qué a mí si yo me congrego? ¿Por qué a mí si soy una buena persona? ¿Por qué Dios? Es que se olvidó de mí, es que es un castigo. Siempre tendemos a cuestionar a Dios o incluso a las demás personas, como decíamos. Tal vez le echamos la culpa a los demás. Es que si usted no hubiera hecho esto, es que si usted no hubiera dicho aquello, es que si me hubiera hecho caso, es que si ve por hacerle caso. A veces todos tienen la culpa menos nosotros, todos tienen que ver menos nosotros. Entonces, cuando yo entiendo el porqué de las cosas, me lleva a ser agradecido con Dios, a no cuestionarlo, antes por el contrario, a decir, bueno, este era un propósito que tenía que pasar, este era un propósito, un proceso el cual yo tenía que vivir para lograr esto, para conseguir este propósito. Cuando yo entiendo eso, no cuestiono a los demás, no juzgo a los demás, no me enojo con los demás, antes por el contrario, digo, tranquilos, porque igual esto era algo que tenía que suceder, esto era algo que tenía que pasar, y eso es lo que dijo José, tranquilos, no se preocupen, que ustedes no me enviaron, no se sientan mal con ustedes mismos, porque Dios fue el que me envió a mí, no fueron ustedes, fue un proceso, había un propósito y por ende tenía que pasar por ese proceso. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, entender que Dios siempre va a estar con nosotros, que dentro de todo lo malo que pueda estar pasando, que dentro de todo lo malo que pueda suceder en nuestra vida, Dios nunca nos va a abandonar, que Dios siempre va a estar ahí. Entendamos que Él nunca hace las cosas al azar, que Él nunca hace las cosas porque sí. Él siempre las va a hacer con un propósito, porque Él es perfecto con todo lo que hace. Él nunca se equivoca en las cosas que hace, que realiza. Él siempre tiene un plan perfecto. Y el entender todo esto va a hacer que yo pueda liberar mi corazón, que yo pueda estar tranquilo. Me lleva al perdón. Miremos qué nos dicen los versículos 14 y 15. Luego José abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró mientras abrazaba a José. Después José besó a todos sus hermanos y lloró. A medida que los abrazaba, después de esto, sus hermanos comenzaron a hablarle. ¿Qué es lo que hizo? Sintió alegría, sintió regocijo al verlos,
que dice que él abrazó a su hermano Benjamín, que lloró, después siguió abrazando al resto de sus hermanos. Entonces miramos que como él había entendido que todo era parte del propósito de Dios, entonces lo que hizo fue liberar su corazón, liberar su alma, tal vez de tanta tristeza, de tanta desilusión, tal vez de rabia, de enojo. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho nosotros si no entendiéramos ese propósito? Si tal vez nosotros hubiéramos sido los que pasaron por ese proceso de José. En el momento de estar con nuestra familia, de tal vez estar con las personas que, por así decirlo, fueron las que propiciaron todo ese sufrimiento, ¿será que nosotros estábamos en la capacidad de abrazarlos, de llorar, de decirles tal vez, no, tranquilos, ustedes no tienen la culpa, era un proceso de Dios? Tal vez no, en nuestras fuerzas humanas no lo hubiéramos hecho. En nuestras fuerzas humanas estuviéramos llenos de dolor, de resentimiento, tal vez incluso pensando en cómo cobrar venganza, en qué hacer para que ellos también paguen todo lo que de alguna manera nosotros tuvimos que vivirlo. Pero en cambio, cuando nosotros entendemos, cuando Dios nos hace entender que era un propósito, que teníamos que pasar por todo eso, es donde podemos entender que no era la persona, no atacamos a la persona, incluso lo que decimos, liberamos nuestro corazón, sentimos paz, tranquilidad, y eso nos lleva al perdón, a la unidad. ¿Qué hizo José? Abrazó a sus hermanos, lloró junto con ellos, porque liberó su corazón. Tal vez si él no hubiera entendido ese proceso, ese propósito, posiblemente hubiera mandado a traer solamente a su papá y a su hermano y los hubiera ayudado a ellos. Posiblemente hubiera dejado al resto de sus hermanos que se defiendan como puedan, tal vez les hubiera negado esa ayuda, no le hubiera importado lo que pasara con ellos, pero como sí entendió el propósito, como Dios permitió que él entendiera por qué tuvo que pasar por todo eso, él pudo perdonar, él pudo tener esa paz interior en él. Eso hizo que él pudiera estar bien y que por ende pudiera ayudar a su familia y a todas las demás personas. Entonces es lo que Dios quiere que hoy entendamos, que nuestra vida tiene un propósito, que nuestra vida tiene una razón de ser, que no simplemente existimos por existir, que Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros y que para poder lograr ese propósito es necesario que pasemos por un proceso. Tal vez sí, un proceso complicado, un proceso duro, un proceso tal vez donde nuestras fuerzas tienden a acabarse, un proceso donde tal vez muchas veces queremos abandonar todo, tirarlo todo a la basura, pero que al final debemos entender que Dios siempre va a estar con nosotros, que Dios siempre va a estar de nuestro lado, que dentro de todo eso malo que pueda estar pasando, siempre Dios va a estar ahí, siendo nuestro apoyo, siendo esa columna fuerte que nos lleva a estar de pie, que Él es el que cada día inyecta nuevas fuerzas en nosotros para que nosotros sigamos, que es Dios el que nos da razones para seguir luchando, para seguir avanzando, que tal vez es un proceso difícil, que es un desierto muy árido el cual estamos cruzando, pero que sin embargo, que al final miraremos ese gran propósito, que al final miraremos que todo era para nuestro bien, que dentro de todo nos deja una gran enseñanza. Entonces es lo que Dios ha querido, mis hermanos, en esta mañana enseñarnos, que nada es casualidad, que todo viene bajo los planes, los propósitos de Dios, pero que también vamos a tener que ser procesados. José tuvo que ser procesado, tal vez desde muy niño, tal vez desde su infancia, tuvo que someterse a un proceso, pero al final logró ser alguien importante, logró cumplir ese propósito, ser el gobernador, poder ayudar a muchas personas. Tal vez tuvo que pasar por muchos sufrimientos, mucho dolor, pero al final tuvo que, tal vez esas lágrimas de tristezas, convertirla en lágrimas de alegría. Y eso también sucede en nuestra vida.
Tal vez hoy, eh, no sé por qué situación estés viviendo, situación estés pasando, pero Dios te dice que al final hay un propósito, que al final esas lágrimas serán lágrimas de alegría, de satisfacción, de gozo, porque Dios está contigo, porque Dios está conmigo, porque Dios está con cada uno de nosotros, brindándonos su apoyo, su amor y sobre todo su protección. Mis hermanos, este ha sido el mensaje. Espero que tengan un feliz y bendecido día. Recuerden que entre 7 y 10 de la mañana estaremos con ustedes compartiendo un mensaje, compartiendo la palabra de Dios. Los esperamos el día de mañana, si así Dios lo permite. Que Dios los bendiga.